Yo sí creo que el presidente electo Bernardo Arévalo tiene que entender que el proceso electoral terminó, que efectivamente el 14 a las 14 él es el presidente de todos los guatemaltecos, no del porcentaje que lo llevó a la presidencia, y que efectivamente tiene que sentarse a hablar con la señora fiscal general de la Nación, porque ella simple y sencillamente no puede ser retirada del Ministerio Público por esta reforma que se hizo en la ley orgánica en la época de Telma Aldana. Déjenme decirle, yo estaba en el Consejo del Ministerio Público y lo hizo la licenciada Telma Aldana conjuntamente con CICIG en aquella época, y que al final no se estaban dando cuenta del daño que le estaban haciendo al Ministerio Público, también al cancelar el Consejo del Ministerio Público, que era de una u otra manera, era un equilibrio al interno de la institución. Pero sí creo que efectivamente el presidente Bernardo Arévalo tiene que olvidarse ya de todo y comenzar a hacer el trabajo en función no solo de la justicia en el país, sino en función de todos los guatemaltecos. Un presidente se debe a todos los guatemaltecos, no a un pequeño grupo. Antes, Lic, Besares llegaba un nuevo presidente, le pedía la renuncia al fiscal o a la fiscal general, le decía: perfecto, mi abogado personal será ahora el fiscal general, y teníamos una especie de blindaje desde el Ministerio Público. Llega el periodo de la doctora Telma Aldana, se hace esta modificación, se busca blindar la figura del Ministerio Público, alejarla del poder político, porque hubo una ruptura. Porque la elección de la doctora Telma Aldana se hizo bajo los mismos preceptos que los que se tienen en el resto de las ocasiones. Es correcto. O sea, no hubo una cosa distinta, algo pasó en el camino, que fue, yo no lo sé. O sea, yo no tengo las bases para decirle, mire, no, es que algo cambió en el camino y se aleja, se hace un distanciamiento de el binomio presidencial de turno. Es más, yo recuerdo con mucha certeza una declaración que da en uno de los procesos la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, le dice: busque en mi BlackBerry, le dice, la tengo como Kitty, y ahí habla de una charla que tuvo con la doctora Aldana. ¿Dónde está ese justo medio del que yo le preguntaba al licenciado Rivera Clavería, de tener un ministerio público que pueda actuar, que pueda ser independiente, que pueda incluso fiscalizar al poder de turno, pero que no sea un acto de mala fe, un acto influenciado por otros poderes políticos que buscan tan solo lacerar al poder político de turno? A ver, primero hay que partir de una tesis. Revisar historia reciente para los que fuimos actores resulta complicado, porque algún grado de subjetividad, claro, tenemos, y esto vale para todos los que estamos hoy en cabina. Sin embargo, ya después de la reforma fue 2016. Sí, 2016. Estamos hablando de más de 5 años. Ya con la visión que tenemos hoy, podemos ser críticos de aquel evento. Las leyes deben de sufrir un proceso de perfectibilidad. Es decir, antes de la reforma de 2016 no vamos a alabar que la ley orgánica del MP era perfecta, que no lo era y permitía precisamente ese tipo de elección a compadre hablado. La siguiente ley intentó blindar la figura, pero tenemos el problema ahora de que fue coyuntural y tampoco responde a totalmente el modelo de Estado que estamos buscando. O sea, seguimos en la búsqueda. Creo que la gran tarea del presidente electo será proponerle al país, desde la figura de unidad nacional, regresar la institucionalidad al Estado guatemalteco. Y esa no es tarea sencilla, esa no es tarea fácil, porque los intereses de todos los grupos están metidos en el Estado. Entonces, devolver la institucionalidad previo a Portillo va a ser una tarea titánica, que tocará tantos intereses. En esa tarea titánica, una de las tareas pendientes es revisar la ley orgánica del Ministerio Público y devolverle pesos y contrapesos institucionales. ¿A qué me refiero? El Consejo funcionaba como un peso y un contrapeso del actuar de la fiscal o del fiscal de turno. Deberemos de volver a meditar cómo, si el modelo anterior no era el mejor, cómo lo podemos mejorar, cómo podemos soslayar aquellos errores.
una discusión que ha quedado en el tintero desde 1996, en que hemos avanzado porque hay que hablar de lo positivo, pero todavía nos falta, es el fortalecimiento de todo el sector justicia, Sí. del mejoramiento del presupuesto del OJ para que pueda tener juzgados en todos los municipios, en todas las zonas de la capital, y que responda a un modelo eficiente y eficaz de justicia. Hoy no podemos negar, digamos, la gran mora judicial que existe, no podemos negar que por más avances que ha tenido el Ministerio Público y más presencia, los casos penales siguen inundándose. Necesitamos como sociedad empezar a hablar de la reforma civil precisamente para que los temas civiles no se criminalicen. Es un efecto que ha sucedido. Entonces, la reforma para devolver la institucionalidad y que podría ser el norte que nos una como guatemaltecos, no es tarea sencilla. Voy a la pausa. 9 de la mañana con 25 minutos. Estamos platicando acerca de los retos de la Corte de Constitucionalidad, de la relación entre el Ministerio Público y también la próxima autoridad que tomará posesión el 14 de enero. Estamos hablando de reformas profundas al Estado, que incluso podrían llevarnos a una reforma de la Constitución Política de la República, tan profundo como eso y tan peligroso como eso. La realidad nacional, los retos de la Corte de Constitucionalidad, los retos que tiene el organismo judicial, la relación del Ministerio Público con la autoridad entrante misma, que ya ha habido un punto de pugna indudable. Ya el presidente electo ha dicho abiertamente, de carácter nacional e internacional, que estará solicitando como primer punto la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras. La misma fiscal ha dicho que ella no va a renunciar y que va a cumplir con el plazo para el cual fue designada. Licenciado Rivera, en el punto anterior hablábamos de la necesidad de reformar. No hemos logrado tener esa reforma acotada, y cuando le digo acotada es lo más pequeña posible y lo más fina, lo más delineado posible para que nos podamos poner de acuerdo. Los políticos han buscado que cuando se hable de reformar, oiga, vamos a abrir la puerta de reformar la Constitución, abrámalo a lo grande, que sea de par en par. Si no, veamos lo que pasó con la consulta popular después de los acuerdos de paz, ¿no? Era una reforma pequeñita, se hablaban de puntos muy, muy sutiles, después ya era una puerta de 80 y tantas reformas de la Constitución Política. Nunca hemos tenido el timing político para saber en qué momento sí hablar y de cómo hablar de una reforma a la Constitución. Mi pregunta puntual, licenciado Rivera, entiendo que no estamos ni siquiera cerca, pero tenemos también una Corte Suprema de Justicia que tendrá 8 meses como vida máxima. Entramos a otro proceso con magistrados que dicen, mire, yo le acepto un año, pero mi intención es reelegirme, es quedarme acá. ¿Cómo entrar en una reforma profunda de la base del Estado, que es tener ahí teólogos, teóricos que le dicen, mire, sí, lo importante no es tanto en el Ejecutivo o en el Legislativo, sino tener una base jurídica sólida? Ahí es donde está el Estado, y parece que esa es la parte más débil hoy del Estado de Guatemala, la parte jurídica. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que el problema radica. Yo creo que la Constitución Política guatemalteca, yo en lo personal lo creo, es una buena Constitución Política. Lo que hay que hacer es desarrollarla. El problema es que no se ha desarrollado plenamente esa Constitución. Creo que en el tema del legislativo, de base del Estado guatemalteco, sí tenemos grandes falencias en algunas leyes, pero pueden ser corregidas. El problema, Carlos, yo lo digo con conocimiento de causa, son los múltiples intereses de grupos y sectores que no permiten los cambios, porque al permitirse los cambios se van a afectar muchísimas personas y muchísimos sectores. Te pongo un ejemplo simple: el organismo judicial. Fue una reforma a su ley orgánica, a la carrera judicial, en la que yo creo profundamente. Yo creo, eso sí, no una reforma a la carrera judicial para que me beneficie a mí y a mis amigos, no. Una reforma a la carrera judicial para que beneficie el sistema de justicia del país. Por ejemplo, creo que efectivamente fue un error garrafal, pero garrafal. En el 91 fue la reforma constitucional, Carlos. 93. En el 93. Haber reformado la Constitución y haber hecho rotativa la presidencia del organismo judicial. Error garrafal. Y el precio
ya lo hemos pagado. Por lo tanto, todas estas reformas, como muy bien lo decía Carlos, todas las leyes son perfectibles. Y el objetivo debería ser buscar esa perfectibilidad, pero alejándonos de los intereses sectarios. Juan Carlos, el grave problema del país es que hay una de intereses acumulados, desde empresariales, sindicales, de grupos organizados, mafiosos, de crimen organizado, de narcotraficantes, de políticos involucrados, relacionados, que forman parte de la criminalidad organizada, etcétera. Ese es el grave problema y ese es el punto de partida para el próximo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Ese es el punto de partida. Reformar la ley sobre otra base, sobre la base del bienestar del Estado y el bienestar de los guatemaltecos. La tarea parece muy compleja, licenciado Besares, porque a partir de lo que ha sucedido en este año 2023 y a partir de la elección del doctor Arévalo, parece un acto de enorme altura llamar a ese diálogo honesto. Lo más sencillo y lo que ha ocurrido es que usted dé un bandazo y entre en un proceso de venganza. ¿Cuánto daño nos hace tener esa visión como país de, no querías que tomara posesión y entonces lo que me toca es buscar mi revancha y buscar ese proceso que podrá ser humano si es que usted quiere, ¿no? Así somos los seres humanos, pero ¿cuánto se requiere un estadista para lograr que eso no suceda? Yo sigo creyendo que la sociedad guatemalteca como psique social todavía nos falta madurar. Nos falta madurar y llegar a la altura de decir, si tomo revancha, el péndulo dentro de 4 años se va a mover y entonces cuando llegue al otro extremo van a tomar revancha y vamos a parar en un ad infinitum hasta que regresemos al estado de 1962 cuando la pita reventó y pasamos 36 años. Si no aprendimos un poquito de nuestra historia. ¿Aprendimos? Aprendimos, porque es que somos una sociedad. ¿Usted se cree que aprendimos? Porque a mí me parece que hemos estado en ese péndulo, en esos bandazos de... Por eso, debemos de aprender. Voy a cambiar ahí. Debemos de aprender de nuestra propia historia. Desde mi perspectiva, sí es necesaria una, llamémosle, reingeniería de la legislación, y sí hay puntos de la Constitución que no tiene que ver con la parte dogmática, tiene que ver con la parte orgánica que necesitamos reformar. La elección de cortes, la elección... Hay puntos para quitar precisamente el corporativismo que heredamos de los gobiernos anteriores, de los gobiernos de facto. Yo siempre recordaré una frase de niño, porque además esta Constitución es de orientación demócrata cristiana, que decía Vinicio. Vinicio siempre dijo, y esto creo que en mi generación quedó muy grabado, esta es una Constitución de transición. Y eso tenemos que regresar a esos orígenes, porque era el tránsito de la dictadura a la democracia. Creo 30 años después podemos decir, si hay cambio el 14 de enero, lo logramos. Lo logramos y vamos para adelante. Y entonces, ¿cuál ha sido el error de las reformas? Creo que el error ha sido que parte de las élites y no ha involucrado a grandes sectores de la sociedad. El gran aporte de Mario García Laguardia para la Constitución del 85 fue no llevarles la propuesta a la asamblea solo desde la academia, sino vamos a involucrar a todos los abogados en esta reforma, y se apropiaron de la reforma y de cómo sería la Corte de Constitucionalidad, y entonces ya hay un sector que va a defender de por sí la reforma. Creo que el presidente Arévalo bien haría si involucra a amplios sectores de la población en diseñar qué exactamente nos está fallando, que no son las garantías constitucionales, que no es el modelo económico del bien común, que no es el régimen de propiedad privada. No son esos los temas que nos están fallando. Nos está fallando el diseño orgánico de Estado. Y en ese diseño sí vale la pena la discusión de qué modelo respondería más a esta realidad guatemalteca. Usted habla, licenciado Rivera, de la carrera judicial como un punto toral. ¿Tenemos carrera judicial cuando pues usted llega a juez de instancia bajo carrera judicial? ¿Quiere ser magistrado de sala? Tiene que ir con los políticos. Y en la Realpolitik usted tiene que encontrar ese padrino político que lo ponga en la lista, que permita que en un día usted pueda elegir a más de 100 y tantos magistrados de sala.
no estamos como dejando vacíos dentro de ese proceso de crecimiento y desarrollo. Usted me va a decir, mire, el 90% de los magistrados de Corte Suprema de Justicia tienen carrera judicial. Sí, con la venia de los políticos. No tenemos como espacios grises ahí en ese desarrollo de estar promoviendo a los mejores, sino a los que los políticos nos ponen. Y vamos ulterior. Antes estaba hablando con la licenciada Anaeli López Oliva y decía, mire, pues tenemos como que reflexionar en cuanto a nuestro voto, el proceso de elección de urna, porque bajo esa ley también hemos dejado pasar a personas condenadas. No le digo presuntos narcotraficantes, condenados. O sea, no tenemos como puntos finos dentro de ese orden que tenemos que ir logrando tapar para poder promover a los mejores. Es que nadie quiere a los malos. O sea, todos quisiéramos que los mejores, que los más importantes, honorables, académicos, llegaran a esos puestos para poder tener un grado mayor de certeza del Estado que queremos. Mire, yo tuve la suerte de conocer a varios de los mejores juristas en Guatemala, a Mundo Vázquez, al doctor Jorge Mario García Laguardia, a Balcells Tojo, al licenciado Balcells Tojo, y a muchos otros. Y la realidad es que esto se corrompió en varias décadas recientes, porque el sistema sí funcionaba, independientemente que la elección fuera en el Congreso de la República, en aquella época. Y creo que en todo lado del mundo, las elecciones de los jueces, de los magistrados de cualquier corte en el mundo se hace sobre la base de méritos y capacidades, y lo deciden los políticos en Estados Unidos y en todos lados. Pero de la Suprema, por ejemplo, sí, en Estados Unidos, pero no de... Por eso, a eso voy. Pero no del magistrado de sala, por ejemplo. No, por eso, a eso voy. Pero en el caso de Guatemala, también quedan pendientes las salas que son fundamentales, porque ahí es donde al final se van replanteando todos los recursos que los abogados necesitamos plantear en el momentos respectivos. Y lo decía Carlos Besares muy bien, yo creo que hay que hacer una reforma muy estudiada, y que es lo primero que el presidente Bernardo Arévalo debería de hacer. Porque, ¿qué es el punto? ¿Cuál es el punto de aquí en adelante, Juan Carlos? Primero, respetar la división de poderes, pero en el entendido de que hay que ser todas las mejoras que sean necesarias para que su función sea acorde a la Constitución y a la ley. Y no es fácil, ya lo decía, no va a ser fácil, pero ese es el camino. Yo estoy del criterio de que la carrera judicial se debe de fortalecer en el organismo judicial, y que efectivamente la gran mayoría de gente que salga de la carrera judicial puede optar a las plazas de magistrado de sala y magistrado de la Suprema. Pero esto implica un trabajo de fondo que no va a ser de un día ni dos. Al igual que en el Ministerio Público, la carrera de fiscal debe de dársele prioridad para que tengamos fiscales que no representen propuestas ni presiones políticas, no acepten presiones políticas de ningún tipo. Es la única forma, Juan Carlos, no existe otra. Sí, toda esta problemática ahí está, pero algo tendremos que hacer para buscarle una salida. Y yo creo que este es el momento en que se puede empezar a plantear todas esas salidas. Tengo que ir a la pausa, 9 de la mañana con 41 minutos, y seguimos platicando con el licenciado Besares, con el licenciado Rivera Clavería. Quédense con nosotros a través del 89.7 de emisoras Unidas. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.